Hola, bienvenido a La Palabra en Punto, aquí en RTQ. El día de hoy quiero platicar contigo respecto de una palabra que regularmente se entiende en un sentido negativo. Es la palabra ocio. Ocio. Habrás escuchado que mucha gente dice que ocio o el ocio es la madre de todos los vicios. Incluso muchas personas dicen, ponte a hacer algo, no estés de ocioso. A ver tú, ¿por qué estás de ocioso? Haz algo. Entonces se entiende ocio como no hacer nada, estar de flojo. Bueno, sin embargo, en filosofía, alguna vez lo comenté, en filosofía el ocio es la madre, así, ocio es madre de todas las virtudes. Y diríamos, ¿pero cómo? ¿El ocio es la madre de las virtudes? Claro, porque tendríamos que entender primero qué significa la palabra ocio. Bueno, pues resulta que ocio, lo que significa, que viene del latín, pero a su vez procede del griego, lo que significa es el tiempo que tiene o la persona tiene, digamos, libre para pensar, para reflexionar, para cultivar su conocimiento, su cultura, pero también llevar a cabo, practicar un deporte, algún ejercicio intelectual o distraerse yendo a una galería de arte, yendo a ver una película. O sea, el ocio no es flojera o no hacer nada. No, al revés. El ocio es el tiempo que tienes libre después de que hemos trabajado, que ya trabajaste, y lo dedicas a cultivarte como persona. En las ciencias, en las artes, en la cultura. Eso es el ocio. Si te fijas, de hecho, lo contrario de ocio es negocio. Negocio. Hago una pausa en esta palabra para marcar la diferencia entre la primera parte y la segunda. Ne es un prefijo en latín que significa no. Negocio es no ocio. Es decir, no hay tiempo para que lo dediques a tu propio ser, para que te cultives en la cultura, en una cuestión intelectual. No, es negocio, no hay ocio. Entonces tienes que dedicar ese tiempo al trabajo, al negocio. Desgraciadamente, muchas personas piensan que negocio tiene que ver forzosamente con ganar dinero. Poner un negocio como una empresa, ese es un negocio. Pero realmente, en un sentido etimológico, negocio es el trabajo que uno desempeña para ganar un salario y sobrevivir. Eso es negocio. Ahora bien, fíjate que esta palabra, ocio, dio raíz precisamente a lo que, digamos, nos permite construirnos como sujetos con conocimientos. Me refiero a la escuela. La palabra escuela viene del griego skolé o escolé. ¿Y qué significa la palabra escolé? Que de ahí viene escuela. Bueno, pues escolé en griego es ocio. En griego, escolé es ocio. Y ya cuando lo pasamos al latín, pues es otium o otium. Bien, pero ¿por qué entonces cuando vamos a la escuela es ocio? Escuela, ocio. Porque vamos a formarnos. No es un trabajo que vamos a realizar para ganar un dinero y tener, digamos, lo necesario económicamente hablando para poder subsistir. No, en la escuela vamos a formarnos intelectualmente, pero también culturalmente, artísticamente, estéticamente, deportivamente. Por eso es escolé, ocio en griego, escuela. Fíjate que entonces la palabra escuela, ahora aquí voy a hacer un paréntesis, fíjate que la palabra escuela la podemos dividir como en dos partes. La primera le llamamos escuela. Los niños que van a la escuela, ¿cómo se llaman? Escolares. Un niño de primaria, de secundaria, pues son escolares, porque ¿a dónde van? A la escuela. Fíjate que omití
el jardín de niños, porque ellos son de preescolar. ¿Y qué significa la palabra pre? Este prefijo significa antes de. Entonces, ¿qué es preescolar? O, si lo decimos junto, preescolar. Antes de la escuela, antes del ocio. Pero recuerda que ocio no es flojera, es ir a formarte académicamente, culturalmente, etc. Muy bien, científicamente. Claro, al nivel de ellos, de chiquitos, pero es una formación ya científica, cultural, estética, etc. Muy bien. ¿Por qué los niños de preescolar son antes del escolar? Bueno, porque nos vamos ahora a remontar a la Edad Media. En la Edad Media, las iglesias, las catedrales, sobre todo algunas iglesias muy grandes, pues enseñaban, ¿a quién? Enseñaban a las personas los conocimientos de aquel entonces, ¿no? Y además de que había para las personas que estaban aprendiendo, había clases para los más pequeños. Y a estas clases, a los más pequeños que luego van subiendo, se le llamaba schola. La palabra schola se escribe con che, schola, pero la che suena como k. Entonces, ¿cómo se pronuncia? Scola, escola. Y de esa palabra, escola en latín, pues derivó nuestra palabra en castellano, escuela. ¿Qué aprendían ahí? Pues el trivium y el quadrivium. Trivium, 3 vías. Quadrivium, 4 vías. Es decir, las materias que tenían que ver con la parte de retórica, con la parte de gramática, pero también con la parte de aritmética, música, geometría, etc. Es decir, aprendían los conocimientos que hoy, si estuviéramos en esta época, bueno, de aquella época, ahorita, pues es lo que aprenden los niños en la escuela. Aunque ahora se le llame de otra manera. Pero en el fondo, ¿qué están aprendiendo? Biología, física, matemáticas, español, inglés, química, historia, geografía, formación cívica y ética, etc. Aunque ahora ya se trabaje por proyectos de otra manera en las escuelas de nivel básico. Pero en el fondo lo que están aprendiendo son conocimientos, repito, geográficos, matemáticos, físicos, biológicos, históricos, etc. Esos conocimientos que hoy se aprenden en el nivel básico, si nos vamos a la Edad Media, pues eran lo de su época, era el trivium y el quadrivium. Pero ¿quiénes aprendían eso? Los escolares, los que iban a la schola, o sea, la scola, la escuela. Y los preescolares, ¿por qué no? Porque ellos a lo que van, y eso ahorita te voy a decir a partir de cuándo empieza, bueno, pues los preescolares, ¿a qué van? No van a aprender conocimientos, digamos, de este tipo, de biología, de matemática. Claro, lo hacen a su nivel, pero sobre todo lo que aprenden es socialización, maduración, motriz fina, motriz gruesa, lateralidad, que distingan izquierda, derecha, adelante, atrás, arriba, abajo, que aprendan a tomar el lápiz, que hagan voleo, por ejemplo, las bolitas de papel las hacen así, con la plastilina o alguna masa, construyen algún objeto. Es decir, lo que están haciendo no es propiamente contenido, conocimiento, por eso es preescolar. De hecho, hay un debate de hace ya algunos años, no nada más en México, sino en otros países también, respecto de si los niños de preescolar deben aprender a leer y escribir o no. Es un debate pedagógico. ¿Deben aprender o no? ¿O deben aprender hasta que estén en primero de primaria, en segundo? Bueno, es un debate que ahorita no te lo quiero comentar más a profundidad, pero te lo menciono para que veas cómo preescolar, hago una pausa a propósito para que se note la diferencia, preescolar es antes de escolar. Entonces, ¿quiénes le dan clases a los alumnos pequeñitos de preescolar? Y fíjate el nombre, las educadoras. Las educadoras. Y de primaria en adelante, ¿quién le da clases? El profesor, el maestro o la maestra, pues. Muy bien. ¿Qué no es lo mismo? Pues sí, pero si es lo mismo, fíjate cómo hay una diferencia, incluso
a la hora de reconocer estas profesiones. Por ejemplo, vámonos con la de los maestros de primaria y de secundaria. ¿Cuándo se celebra el Día del Maestro? 15 de mayo en México. En otros países son otras fechas. En México es 15 de mayo. ¿A partir de cuándo? De 1917. El entonces presidente Venustiano Carranza pues emitió un decreto por el cual a partir de esa fecha se celebra el Día del Maestro, 15 de mayo. Por ahí algunos dicen que es desde 1918, pero no, es desde 1917. Bien, ¿y cuándo se celebra el Día de la Educadora? ¿Cuándo se celebra el Día de la Educadora? No es el 15 de mayo, aunque también ellas participan de dichos festejos. Ellas celebran el Día de la Educadora el 21 de abril. ¿Por qué el 21 de abril? Porque ese es el Día Nacional de la Educadora. Y esta fecha, el 21 de abril, se festeja a partir de 1994. Fíjate, muy cerca ya de nosotros, 1994. En cambio, el Día del Maestro desde 1917. Ahora, el Día del Maestro, ¿a quién estaba dedicado? A los profesores de educación básica. Entiéndase por ello, en aquella época, profesores de primaria, maestros, maestras de primaria. En cambio, cuando hablamos de la educadora, es de 1994. Ahora, ¿y por qué? Primero, ¿por qué el 21 de abril? Bueno, porque el 21 de abril, pero de 1782, nació Friedrich Froebel. Froebel es un pedagogo alemán que dedicó mucho de su tiempo, de su sapiencia, pues a comprender la construcción del conocimiento de los pequeñitos, o sea, lo que hoy llamaríamos de preescolar. Y como él nació el 21 de abril y es un gran pedagogo que destinó sus estudios, su investigación, su sapiencia a los pequeñitos, pues se toma su fecha de nacimiento, su natalicio, para festejar a las educadoras. 21 de abril, desde 1994. Ahora, ¿y por qué? ¿De dónde salió esto? Bueno, pues resulta que desde la UNESCO hubo una solicitud para que esta fecha fuera tomada en consideración para las educadoras. Es decir, dijeron, bueno, es que necesitamos, desde la UNESCO dijeron, festejar, celebrar, pues un día especial para las educadoras, el preescolar, no el escolar. De hecho, algunos también le llaman jardín de niños. Hace muchos años, principios del siglo XX, también se les llamaba parvulitos. ¿A dónde vas?, le decían a los niños. Voy a estudiar parvulitos. Bueno, fíjate que hay otra fecha que también hay que celebrar para poder entender esto del ocio. ¿Cuál es? El Día del Docente. Y tú me dirás, ¿pero qué no es el Día del Maestro? No, porque el Día del Maestro es en México y, como te dije hace un momento, es para nivel básico. La educadora es también para, pues, educadoras, pues, de preescolar. 21 de abril desde 1994. ¿Por qué es importante reconocer al docente? Porque el docente no es el que estudió para ser profesor, o sea, no es profesor de carrera. ¿Cómo? Bueno, pues es que tiene algún estudio universitario, no sé, a lo mejor abogado, ingeniero, químico, historiador, filósofo, antropólogo, etc. Y da clases pues en la universidad, en el tecnológico, en el politécnico, incluso en algunas normales, en la Universidad Pedagógica Nacional, etc. Bueno, pues resulta que estas personas no fueron preparadas para ser maestros, pero dan clases. Imagínate, ¿quién le va a dar clases a los que estudian para ser médicos? Pues no un profesor normalista. Tiene que ser un médico que conozca del área. Bueno, ¿y esa persona cómo se le llama? Docente. Docente. ¿Cuándo es el Día del Docente? Pues es el 5 de octubre. ¿Y a partir de cuándo se celebra? De 1900, igual que las educadoras, desde 1994. Ahora, ¿y por qué se celebra el Día del Docente? Y esto es a nivel internacional.
Hubo dos instancias que le solicitan a los países que se celebre el 5 de octubre como Día del Docente. ¿Quiénes son estas dos instancias o cuáles son? Uno, otra vez la UNESCO, y dos, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, la OIT. ¿Y por qué? Bueno, porque se dieron cuenta que había quien daba clases, pero no había sido formado para ser maestro y además no daba nivel básico. Y entonces se le llamó, y se le empieza a llamar a partir de esa fecha, docente. Si estudiáramos un poquito hacia atrás, 1900, nos vamos 70, 60, 50, no se le llamaba docente, se le llamaban profesores, maestros, a veces educadores, pero docente era muy raro decirlo. En cambio, desde 1994 hacia acá se empieza a utilizar este término de manera genérica, o sea, para todos intercambiar, digamos, de manera como intercambiable, tanto para una educadora, un maestro de primaria, de secundaria, o como para alguien de nivel superior. Todos somos docentes. ¿Por qué? Bueno, porque tanto la UNESCO como la OIT reconocen que desde 1966 ya los docentes estaban haciendo presión precisamente para ser reconocidos. Y bueno, por eso tenemos esta fecha. Ahora, empecé diciéndote la diferencia entre ocio y negocio, o sea, no ocio, que ya vimos que viene del griego skole, que es ocio en griego, y que de ahí viene escuela. Bien, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer a la escuela? Y entonces la palabra es, vamos a educarnos. Educarnos. Bien, eso es lo que te decía desde un principio. El ocio tiene que ver con la construcción del sujeto, de la persona, a través de pues, su formación en ciencias, en cultura, en estética, en arte, etc. Muy bien. Y a esto se le llama educación. Sin embargo, la palabra educación, fíjate que tiene dos posibles raíces. Bueno, no es que tenga dos posibles, son dos raíces, ¿no? Por un lado, lo podemos rastrear etimológicamente y viene del latín educare, educare, pero también viene de educere, educere con C, educere. Nada más que educere se pronuncia educere. La C con la E en latín suena como ch, entonces dice educere. Bien, ¿qué diferencia hay entre educare y educere? No es lo mismo. Cuando hablamos de educare, que es la raíz de educación, una de las raíces, tiene que ver con nutrir, alimentar, criar, incluso orientar. Eso es lo que significa educare. Por eso en la Edad Media, ¿cómo le llamaban al que daba clases? Nutritor. En algún otro programa te hablé de ello. Nutritor, el que nutre. ¿Y cómo se llamaba? El que era nutrido, o sea, al alumno. Y se le llamaba alumnus. Y alumnus es el que es nutrido, o sea, el que es alimentado. Bien, eso ya lo vimos en otro programa. Pero resulta que educare, como te decía hace un momento, no es la única raíz. Tenemos la otra raíz, etimológicamente hablando, que es educere, que se pronuncia educere. Educere lo que significa es sacar, extraer. Voy a utilizar un pleonasmo con todo respeto para darme a entender. Sacar fuera, porque así se traduce, así se pone. Sacar fuera. Lo que está dentro hay que sacarlo, extraerlo, sacarlo. Eso es lo que significa educere. ¿Qué diferencia hay entre educare y educere? Que educare, ¿quién tiene el peso de la acción? El profesor, el docente o la educadora. Él orienta, esta persona guía, alimenta, nutre. Educare, el peso está en el profesor, el docente, etc. En cambio, educere, ¿dónde está o quién lleva, digamos, la acción más fuerte? El alumno. Porque el alumno tiene que sacar de él lo que tiene, válgase la redundancia,
dentro. A partir de lo que va aprendiendo, saca habilidades, competencias, actitudes con C, aptitudes con P, etc. Saca lo mejor de él o de ella. Ese es educere, extraer, sacar. Pero ¿cómo le hacemos para que una persona saque lo mejor de sí? A través del conocimiento, del ocio, recuerda que decimos skolé en griego, ocio. La escuela, quien va a la escuela se forma. En cambio, recuerda, negocio, el que no tiene tiempo para el ocio. Está trabajando, pero no se educa. Eso es lo que significa entonces, o esos dos son los dos significados etimológicamente de la palabra educación. Educare y educere. Recuerda, educare, acción, el peso está en el profesor. Educere, el peso está en el alumno o el estudiante, si estuviéramos hablando de nivel medio superior, superior en general. Que de eso también te hablé en otro programa, ¿no? Puedes ver sobre estos temas. Y bueno, fíjate que si te has perdido alguno de los programas y es de tu interés conocer algo más sobre estos temas de cultura, de reflexión, de pensamiento, etcétera, pues te invito a que te metas, además de que el programa, tú ya sabes, pasa todos los martes a las 11:30 aquí en RTQ, tú también puedes ver estos mismos programas una vez que ya han sido transmitidos en la televisión, en la televisora Radio y Televisión Querétaro, los puedes ver en YouTube. Entonces tú pones RTQ, la palabra en punto RTQ y te van a aparecer muchos programas. Y puedes ver ahí los que sean de tu interés. Al final de cuentas lo que buscamos es que sea de utilidad, pero también de una manera agradable para todos ustedes, estimados televidentes. También no omito mencionar que te invito a que veas mi programa, mi canal. Tengo un canal que se llama Martín Hurtado en YouTube. Y ahí también tengo cápsulas muy pequeñitas, 5 o 6 minutos, donde hablo de temas culturales. Bueno, pues espero que haya sido de tu agrado. Recuerda, cuando digas ocio, no es, desde este sentido etimológico, no es flojera. Y negocio, pues es no ocio. Espero que haya sido de tu agrado y pues nos vemos en una siguiente edición de La Palabra en Punto, aquí en RTQ. Hasta entonces.